Nosotros somos Líricamente Hablando. Y entre las risas del aquelarre, el diablo y la muerte se me fueron amigando. Ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos, ahí donde brinda la vida, en la esquina de mi barrio. Hola Yuli, ¿cómo estás? Hola David, muy bien, ¿y tú? Muy bien, espero todos se encuentren muy bien en sus hogares, en donde nos estén escuchando. Em, el día de hoy traemos esta banda llamada La Renga. ¿Los conocías? Yo no sé. Es curioso porque no me suenan ajenos, pero debe ser porque convivo contigo, entonces probablemente los habías puesto y había escuchado su música, pero no sé quiénes son, no los conozco a fondo, no nada. Entonces creo que son nuevos para mí. Bueno, entonces los invitamos a que nos respondan por acá en los comentarios si conocían o no conocían a La Renga. De hecho, creo que solo conozco una persona que conocía a La Renga, por lo menos su música. Sin embargo, creo que esto es el tema de cultura rock, ¿no? Un tema que va arraigado a música de los 90, de los 2000, y ellos hacen parte de ese grupo de rock en español que de cierta manera pareciera que se fuera extinguiendo por su estilo, pero que aún el día de hoy siguen vigentes. Creo que es la primera vez que dejo una frase tan larga en el inicio, pero hay grupos que sin duda me agradan más que otros en este podcast, ¿no? Y, y La Renga es uno de ellos. La canción del día de hoy se llama Balada del Diablo y la Muerte, de un álbum que se llama Despedazado por Mil Partes. Vamos a ir rápidamente con la historia de ellos. La Renga se define a sí misma como una familia donde los vínculos humanos son tan importantes como los musicales. Aunque el núcleo del trío, Chizo, Tete y Tanque, se mantiene inalterable desde 1988, la banda ha experimentado transiciones clave en su alineación. Entonces vamos a hablar de sus protagonistas. Actualmente el señor Gustavo Chizo Napoli, que es la voz y guitarra principal, es el principal compositor y líder espiritual del grupo. De carácter introvertido en su infancia, comenzó tocando una guitarra criolla que le compraron sus padres, haciendo un gran sacrificio. Su estilo se nutre del blues y el hard rock, citando a Papo y Box Day como sus mayores influencias, que son bandas argentinas muy clásicas. Entonces, sin duda, él ha sido influenciado por ellos. Gabriel Tete Iglesias, que es el bajo, conocido por su energía arrolladora en el escenario. Tete es el nexo fundamental con el público. Ha declarado que la banda es su vida entera y que de no estar sobre el escenario estaría abajo como un fan más. Particularmente él tiene la pinta de un pirata. Se parece a un pirata, se parece a Jack Sparrow. Ok, Jorge Tanque Iglesias, batería, es el hermano de Tete, aportó la potencia del metal a la banda tras su paso por la agrupación Nepal. Su pegada es un elemento central del sonido crudo que caracteriza el grupo. Y Manuel, Manu Varela, que él es saxo, trompeta, armónica y teclados. Su historia es emblemática dentro de la mística de la banda y comenzó en 1991 como plomo, era asistente de escenario y alumno de Chiflo Sánchez. En el 92 empezó a tocar esporádicamente y para el 94 ya era un integrante oficial, aportando una versatilidad instrumental clave para la evolución del sonido hacia matices más complejos. Hubo otros miembros, como Raúl Locura Delirio, que fue fundamental en la génesis de la banda y el autor del demo que dio origen al proyecto. Se alejó del grupo pues por problemas personales poco después de la grabación de Esquivando Charcos. Falleció años después, dejando un legado fundacional. Y Gabriel Chiflo Sánchez, proveniente de banda como Los Auténticos Decadentes y Los Cafres, aportó una sensibilidad del jazz al hard rock de la banda.
Se vio obligado a dejar el grupo en el 2008 debido a problemas de salud en sus oídos, con una consecuencia de alta intensidad sonora en los conciertos. Entonces, no sé si lo notaste, pero todos tenían un apodo, ¿no? Sí, Muy, muy curioso. Bueno, entonces, la historia de la renga se cimenta en la periferia geográfica y la cultura de Buenos Aires. El núcleo fundacional del grupo se gestó en el 87 en el barrio de Mataderos, una zona de identidad trabajadora. Chizo y Locura integraron inicialmente la formación denominada Cólera, proyecto que se interrumpió por el servicio militar obligatorio de Chizo. A su regreso, la incorporación de los hermanos Iglesias fue determinante para consolidar el sonido. Debutaron oficialmente el 31 de diciembre de 1988, una fecha simbólica para familiares y amigos. Las primeras presentaciones tuvieron lugar en recintos underground como el Club La Razabal y el Galpón del Sur. El álbum de hoy, llamado Despedazado por Mil Partes, de 1996, tuvo la colaboración de Ricardo Mollo como productor y resultó fundamental para profesionalizar el sonido de la banda sin traicionar su crudeza. Es un álbum esencial del rock argentino a finales de siglo. De este álbum surgieron varias canciones muy importantes para lo que es el mundo de la renga. Se podría decir que este disco fue el que más hizo crecer la cantidad de seguidores que tenía la banda. Imagínate, desde el 96. Y yo los conocí mucho tiempo después y ya vendrá esa historia. Una de las canciones que se encuentran eh, junto a Balada del Diablo y la Muerte es El Rebelde y son las canciones más conocidas de ese álbum. Hay una canción que se llama Veneno. Es un cover de una banda que se llama La Negra. Esta es una de las canciones que yo quería hablar y no sabía que era un cover, ni quiénes eran ellos cuando La Renga grabó Veneno. Entonces, la historia fue parecida a lo que ocurrió unos años antes con una banda llamada Las Manos de Filippi y El Señor Cobranza. En ese momento interpretada esta canción, llamada El Señor Cobranza, por Bersuit Vergarabat, a quien a propósito en sus presentaciones en vivo cantan en pijama. Hay un concierto que hacen en Bogotá llamado el Concierto de la Esperanza y eso fue el último en el 2025. Ellos vinieron como invitados y ahí identifiqué que ellos cantaban. Cuando salen al escenario salen en pijama. Pero bueno, eso será otra historia de otro capítulo cuando hablemos de ellos. En ambos casos, digamos, lo que quiero expresar es que una banda del under compuso una canción que luego fue popularizada por una banda mucho más grande. Nuevamente, entonces en contexto, estaba Las Manos de Felipe y estaba Bersuit Vergarabat. Y ese álbum de Bersuit Vergarabat sacaron una canción llamada Señor Cobranza, pero no era de ellos. Y yo siempre pensé que era de Bersuit Vergarabat, pero no. Lo mismo pasa acá con La Renga. Entonces, La Renga canta esta canción Veneno, asumo que es de ellos, pero no, no es de ellos. Entonces, mientras que en el caso de Las Manos de Filippi, con Bersuit Vergarabat generó tensiones por el reconocimiento y derechos, imagínate que acá en este caso La Negra vivió la experiencia fue con gratitud. Para ellos que La Renga, una de las bandas más importantes de Argentina, tocara y grabara Veneno, fue, como dicen ellos, el sueño del pibe. Claro, a veces tenían que aclarar que la canción era suya cuando la tocaban en frente a públicos más amplios, pero lejos de verlo como una injusticia, lo entendieron como una puerta a que gracias a Veneno más gente conoció a La Negra. Entonces los escuché y yo dije, y sí, son chéveres, y pues desconozco por qué la relación o por qué de pronto La Renga decide tocar esa canción. Sin embargo, es un apoyo a bandas un poco más pequeñas para que los reconozcan también. A propósito, yo conocí a esta banda que te mencionaba ahorita, Las Manos de Filippi, por Calle 13. Todo se conecta, por Dios. Son generaciones divididas y cuando logro hilar eso me genera pues mucha satisfacción. Gracias realmente a Líricamente pues por entender un poco más de la música, porque logro conocer que este grupo, Las Manos de Filippi, también es algo clásico en Argentina que tiene mucha fuerza y que de pronto por las razones que sean dentro del contexto de la música que cada uno escucha, eh, son bandas que ayudan a otras personas también a salir adelante, ¿no? sí, pues para mí todas son nuevas.
Gracias a todos. Muy bien, pero vas conociendo y poco a poco quizás pueda que te guste algo, pueda que no, y es normal, de eso se trata. Así es. Entonces, como lo mencionaba, este álbum contiene la canción La balada del diablo y la muerte, una composición que se convirtió en un hito cultural. La letra, en resumen, narra un encuentro metafórico en el cruce de caminos, una cita al mito fundacional del blues de Robert Johnson, pero situada en el contexto de un barrio porteño. El éxito de este disco permitió a la banda realizar su primera gran gira nacional e internacional, participando en eventos de alto impacto social como el show homenaje a las madres de Plaza de Mayo ante 20.000 personas. Este movimiento es un pilar fundamental en la democracia argentina. Pasó a buscar a sus hijos a buscar una justicia universal y una memoria histórica. Entonces, se rinde ese homenaje. Vemos que no es algo ajeno en nuestro país, vemos que es una historia que se repite en Latinoamérica y quizás en el mundo, ¿no? Entonces, para La Renga, esa presentación frente a un público tan amplio, sin duda, no solo para La Renga, para cualquier grupo, es muy importante, basado en el mensaje que puedan llegar a transmitir. Entonces, bueno, pasemos de una vez a la interpretación de la canción, ya como lo había mencionado, pero desglosándolo un poquito más, es la historia de cómo nuestro personaje está esperando en la calle a alguien y mientras esperaba, imagínate que cruzando la calle estaba el diablo y la muerte. Ujú. Estaban ahí en la esquina en donde dobla el viento y se cruzan los atajos. En la otra acera, ellos estaban ahí tomando algo. La muerte le habla al diablo, murmuraba y se reía así bajito y lo miraban de reojo. La muerte decía que cuántas veces se habrá escapado de ella y hacen un comentario que dice laucha por tirante. Y eso quiere decir como rata por alcantarilla. Pero que esa misma noche se lo podía llevar. En ese instante, si quisiera, solo cruzaba la calle y le bastaría para obtener ese cordero, así sin fatiga. Entonces nuestro personaje, cansado de esperar, miró al infinito y solo le quedó una cosa por hacer. Una jugada típica pero muy valiente. Temblando del miedo, pasa a la calle, los encara y les explica que lo dejaron plantado y les pidió fuego para prender su cigarrillo. Aunque, bueno, yo creo que fumaron fue como marihuana, ya que él le dice que sacó una rama para convidarlos, ¿no? Sí. Se quedaron chamullando un poco. ¿Sabes qué es chamullar? No sé, supongo chismear, algo así. Va por ahí. Es como convencer, seducir, engatusar, ligar. Entonces, estaban charlando, convenciéndolos en aquel aquelarre. ¿Y sabes qué es un aquelarre? Eso sí, claro. Reunión de brujas. En este caso, pues reunión de muerte con diablo y persona. En efecto, con la supuesta intervención del demonio, ordinariamente en la figura de macho cabrío, para sus prácticas de magia o supersticiosas. Así que ellos le contaron de sus vidas, sus triunfos, sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Y yo creo que él filosóficamente pensaba dentro de sí y enfrentó su miedo y pensaba que más miedo que ellos dos le daba el mismo propio ser humano, ¿no? Ujú. Ya finalizando la canción, hablan de que el diablo y la muerte se le fueron amigando, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos, en la esquina de su barrio. Es una canción sin duda muy mm, filosófica, muy entretenida para mí. Conozco a La Renga con esta canción Ok. y a partir de ese momento me atrapa su música. Entonces, bueno, cuéntanos, quiero escuchar qué piensas de esta canción, que es una de mis favoritas, teniendo en cuenta que yo
desde hace mucho quería hablar de ellos y estaba esperando pues el mejor momento y comparaba a La Renga con los Aterciopelados de Colombia por su trayectoria e historia y pues la influencia en el rock, creo que era lo que te decía. Sin duda, La Renga representa el rock latinoamericano del que ya se está extinguiendo. Así que cuéntanos. ¿Por qué? Porque crees que es el momento apropiado antes de, de contar. Tú dices que estabas esperando el momento apropiado. ¿Por qué crees que es el momento apropiado para hablar de ellos? Ah, porque es el momento apropiado de ellos, porque sencillamente cada 10 capítulos una, Ah, ok. hay un texto final después de nuestro episodio y es una pequeña manera de rendirles homenaje para que la gente tenga un contexto adicional. Pero creo que también era importante seguir construyendo el podcast y, y la evolución que hemos tenido desde el primer capítulo hasta el capítulo número 29 ya en esta segunda temporada. Entonces, hay una amplia diferencia. Ok. Bueno, yo la escuché y dije, pucha vida. Me sonó a pura crisis existencial, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos parado? No de manera literal, pues, ¿cierto? A hablar con la muerte y con el diablo, ¿sí? En una conversación en donde ellos nos respondan, pero sí hacernos esa serie de cuestionamientos, ¿sí? Como de, o sea, ¿qué onda? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es esto? Eh, ¿Cuál es el propósito? ¿Lo hay? ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, ¿qué onda con Dios? Si creen en Dios, ¿no? Y uno como que a veces quisiera tener ese tipo de conversaciones y tener respuestas, ¿cierto? Pero pues uno puede cuestionarse mucho y no necesariamente tener respuestas. ¿M? Entonces, cuando eso pasa, pues siento que nos volvemos filosóficos sin querernos. Nos entra como ese miedo, esa incertidumbre de qué va a pasar aquí. Esto empieza como a incomodar, ¿cierto? Y a veces esta incomodidad nos invita a transformar, a redefinir, ¿cierto? Probablemente él después de haber hablado con el diablo y la muerte pudo haber redefinido muchas cosas, ¿cierto? Y la idea que él mismo plantea, ¿no? Más miedo que el diablo y la muerte me da el mismo propio ser humano. Entonces, wow, cuando tú te sientes a pensar en esto, en tener una conversación con ellos, vas a darte cuenta que al final, en teoría, termina siendo así, ¿no? Somos más difíciles que el mismo diablo y la misma muerte. Sí, yo siempre he pensado que a veces tenemos esa necesidad de culpar o de responsabilizar a otros, ¿sí? O sea, Diosito, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? Pero al final es como el producto de todo, ¿no? O sea, el pobre Dios no tiene nada que ver ahí, sino la gente mala, la sociedad corrupta, em, las creencias absurdas, la falta de empatía, un montón de cosas que son construidas y ejecutadas por nosotros mismos. Sí. Sin embargo, más allá de irnos a esa partecita, yo pensaba mucho en cuando uno se hace ese tipo de preguntas y entra como en esa crisis existencial. ¿Has tenido en algún momento una crisis así terrible que tú digas, oye, fue complejo ese momento de mi vida? En cuanto a cuestionarme sobre quizás enfocado en la canción, no tanto, no lo veo por ahí. Sí he tenido quizás algunas crisis, pero no enfocadas en el ser, en el yo, quizás no. De pronto, sí cuestionamientos como de que para dónde voy y qué estoy haciendo y creo que los he podido solventar, pero, pero tanto como una crisis, aún no, y no sé si llegue el momento. Quizás llegará. Ok, ¿Y tú? sí, sí, yo sí, claro. Yo he tenido varias, pero digamos que a eso a lo que voy es el tema de, entre comillas, saber transitar o manejar pues la crisis, ¿cierto? Porque ahí uno cuestiona, "Ay, ¿por qué estoy haciendo esto, no? ¿Sí?
Por ejemplo, había un empleo que me gustaba mucho, que fue el que tuve recién me gradué de psicología. No, mentiras, el segundo, después de que me gradué de psicología. Pero era un empleo muy demandante. ¿Sí? O sea, yo entraba a las 7 de la mañana y eran las 9 de la noche y yo seguía allá. O sea, yo decía, pucha, o sea, el trabajo era tan bonito y era tan chévere todo lo que yo hacía que en ocasiones sentía que ni siquiera estaba trabajando. Pero yo no tenía tiempo para otras cosas. ¿Sí? Y ahí cuando salgo, no porque yo haya salido, o sea, porque yo haya renunciado, sino porque se termina el proyecto, me hago muchos cuestionamientos. Ujú. ¿Sí? ¿En serio eso es lo que quiero? ¿Para dónde voy profesionalmente? Eh, ¿Deseo esa parte? O sea, ¿qué quiero? Sí. Y entré como en una crisis terrible porque tenía mucho miedo de que el siguiente empleo que tuviera fuera igual. Ujú. Entonces, tuve muchísimo miedo, me sentía como emocionalmente demasiado expuesta, como que tenía ese montón de opciones ahí dentro del mismo mercado laboral, pero sin saber cuál de todos realmente era la que me iba a servir. Ya no había certezas de nada realmente, porque yo me sentaba y hacía como una especie de listado de deseo esto, pero para todo le encontraba un pero, Ujú. ¿sí? Como que era una incomodidad horrible. En serio, entré en una crisis terrible, pero yo decía, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Entonces, ahí fue donde dije, no, necesito darle centro. ¿Sabes qué hice en ese momento? No pensé tanto hacia el área en donde me quería mover, sino hacia la calidad de vida que quería tener. Y pensé en salario, en horarios y en respeto. ¿Por qué? Porque tenía una jefe un poco fuerte, que a veces yo sentía que estaba ahí en el límite de, sí, de pasarse y no quería eso. Tampoco quería estar a las 9 de la noche en mi trabajo y tampoco quería que me pagaran mal. Y me enfoqué en esas tres cosas y pues no sé, dijimos en el episodio anterior, suerte o lo que sea, pero lo encontré. Ya que lo mencionas, quizás esos planteamientos, sobre todo laborales, son muy complejos para cualquier persona. Como lo indicas así, claro, sin duda he tenido situaciones similares en donde uno también se cuestiona de, venga, estoy estudiando, estoy trabajando y si yo me gasto lo de una empanada me quedé sin palús, ¿no? Y literalmente era así. O sea, hay momentos donde era así, pero yo creo que más allá de perder la cabeza en ese momento, quizás solo era esperar el futuro, la esperanza de que un día iba a cambiar. Y quizás cambió, ¿no? Ya no es la misma espera sobre me puedo comer ahora la empanada y todo eso, no tan textualmente, pero sí es la idea. Entonces entiendo, comprendo y creo que en mi caso me funcionaba mucho lo que tú decías o concluías, venga, siéntese qué es lo que quiere y para dónde va a ir. Yo creo que cuando uno tiene una meta, ya cualquier bus no le sirve. Entonces es más fácil poder decir, este bus me sirve y acá ya me puedo subir. Pero sentarse y tener esa conversación con uno mismo a veces es difícil. A mí me ha funcionado y de pronto me ha servido. No a todo el mundo sirve igual, ¿cierto? Sí, claro, igual yo simplifiqué lo que pasó, pero fue complejo, ¿sí? O sea, porque yo le tenía mucho amor a ese empleo. Claro. Ahora, no es que en donde esté no haga lo que me gusta, pero es un trabajo que me brinda todo eso y me gusta, ¿sí? Diría yo, ¿te gustaba el anterior a este? Probablemente el anterior me daba mayores retos y me gustaba más por eso, pero por nada del mundo, ni siquiera por ese tipo de retos, eh, cambio mi empleo actual, ¿sí? ¿Por qué? Porque siento que esos retos los puedo buscar por fuera. Claro. Por ejemplo, haciendo este tipo de espacios que hoy estamos haciendo tú y yo, ¿sí? Entonces, pero llegar a esa conclusión no fue tan fácil. Y ahora yo puse eso, pero a usted le puede llegar la crisis en lo que sea, ¿sí? Llegó a los 40 siendo mujer
y se dio cuenta que sí quería ser mamá. ¿Sí? Llegó a un momento en el que descubrió que su profesión es espantosa, no la quiere, no la disfruta, siente que la vida se le va, bueno, qué sé yo, no sé, si unos cuestionamientos así súper heavy que, pues pucha, revuelven absolutamente todo, ¿no? Ujú. Porque no tengo esto, o porque tengo esto, o porque esto me pasa, y bueno, y ahí es donde a veces entra la crisis y la gente empieza a decir, bueno, pero ¿qué hago? ¿Hacia dónde me muevo? O sea, ¿todo esto que estoy haciendo tiene propósito? ¿Voy para algún lado? Ahí me acordé de un señor que vi en la universidad, es un neurólogo, psiquiatra y filósofo que se llama Víctor Frank. Resulta que don Víctor Frank habló mucho acerca del propósito de vida. Él decía que a veces llega el vacío cuando desaparece el sentido que tenemos hacia la vida, ¿sí? Sin embargo, la persona tiene la libertad de decisión de elegir su sentido de vida, incluso en el dolor. Él hablaba mucho de lo que pasó en los campos de concentración. Resulta que pues él estuvo también allí en uno de ellos e identificó que las personas que tenían un sentido de vida de alguna manera se aferraban más a, ¿sí? Y el sentido o propósito de vida no tiene que ser pues una meta así súper wow, específica, ¿cierto? Como digamos en Soul, ¿te acuerdas? Que él buscaba su propósito de vida Ujú. y se dio cuenta que el propósito es cualquier cosa que quieras amar, disfrutar, querer. Algo así dice Víctor. ¿Listo? Eh, entonces eso hasta ahí. Tengámoslo ahí, me acordé de Víctor. Tengamos a Víctor ahí, que ya después desarrollo otra cosita con él que me parece importante decir. Y luego después de eso pensé también en cuando esa incomodidad, ese vacío entre comillas que uno tiene, estos cuestionamientos que se hace, realmente son porque uno quiere una búsqueda auténtica o porque está huyendo de algo, ¿cierto? Y eso también me parece súper complejo. Ujú. Entonces empecé a buscar y escudriñar allá en mi cabeza en cuanto, yo siento, en cuando he tenido una búsqueda auténtica, que creo que es el ejemplo que les indiqué ahorita con respecto al trabajo, y cuando huí, ¿sí? Y me excusé diciendo que era una búsqueda auténtica. Entonces pensé mucho en mi maestría. Hoy puedo tomarlo como una búsqueda, pero también lo pienso también como una huida. Siento que tenía mucho malestar, mucho malestar, mucho cansancio, mucho de todo, y decidí que no quería y me fui y ya. Sí, tal vez entre comillas me dio una libertad, pero hoy pienso que hubiera podido, me faltaba un semestre para acabarlo, hubiera podido trabajar sobre ese malestar ¿sí? Y no era tan difícil, pienso. Y aún creo que pienso, huí o busqué. Cambio, no sé, es difícil, ¿no? Bueno, está esto para cuestionarlo. Ujú. Sin embargo, traje dos cosas o bueno, varios criterios que nos pueden ayudar a identificar cuando estamos buscando y cuando estamos huyendo. Usualmente, cuando estamos buscando, ¿cierto? Una búsqueda auténtica de cambio, de sentido, de propósito, de meta, de lo como usted lo quiera llamar, como que hay esa incomodidad, pero también hay reflexión sobre esa incomodidad. ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué es tan difícil? ¿Cierto? Pero me quedo ahí como reflexionando y pensando. Me hago preguntas honestas y no tomo decisiones impulsivas, sino que por el contrario, identifico qué decisión puede ser, pues digamos que, entre comillas, la más adecuada, que de alguna manera me brinde una posibilidad de crecimiento y no solamente alivio inmediato. Por el otro lado, en la huida, es una urgencia de llenar vacíos o silencios. Digamos, cuando alguien termina una relación y como el otro con el que estaba ya le dice que no más, entonces va y busca a alguien rapidito como para reemplazar, ¿cierto? Entonces ahí no hay ninguna búsqueda auténtica de mejorar emocionalmente, sino claramente está en una vida emocional.
Hay esa necesidad de distracción o sustitución, que era como lo que les estaba diciendo. Hay decisiones precipitadas, que ahí es por eso que les doy con mi ejemplo. Siento que fue precipitado, o no sé, hoy lo sigo meditando. Y hay incapacidad de estar a solas con nuestro malestar. Vuelvo y juega con lo que les decía de la pareja, como que se siente tan mal que es incapaz de manejar su propio malestar, que por eso pues busca un reemplazo. En psicología es lo que llamaríamos conducta evitativa. Evito, entonces ya se soluciona. Pero se soluciona a corto plazo. Usualmente no es algo que se trabajó de fondo, entonces hay tendencia a que se repita. Por eso es tan fácil de confundir. Bueno, entonces luego de estas reflexiones pasamos a las conclusiones. Sí, y Y aquí aquí vienen vienen nuestras nuestras conclusiones. La primera es que, mire, si su malestar, su incomodidad, su necesidad de búsqueda nace desde el miedo a sentir o enfrentar, o usualmente es una huida, ¿sí? Si su crisis está naciendo más desde el aceptar, desde el aprender, desde realmente gestionar un cambio y transformar, probablemente está en un proceso de búsqueda y transformación y está bien. Por ejemplo, en el trabajo, ¿escapo por crecimiento o porque realmente fue algo muy incómodo de pequeñito que pues me fui, ¿no? Un ejemplo súper base que me decía una señora, no, pues es que no volví porque la compañera de lado se me coló durante el tema del almuerzo y me hizo perder 10 minutos y pues eso así que era almuerzo, yo sin almuerzo no tengo posibilidades de trabajar bien, entonces pues no volví. Y uno dice, uff, pero cero, cero, cero manejo de la frustración y en algo muy pequeño y que ni siquiera tenía que ver con el trabajo. Total. Entonces, ahí ese escapismo, no crecimiento. Ahí hubieras podido hablar con la persona, ¿sí? En una relación, ¿no? ¿Es apertura o es anestesia emocional? Sí, es que no, o sea, ya tuve un proceso de apertura con el man, lo intentamos, ¿no? Pero realmente identifico que la cosa no va por ahí, entonces, pues, adiós. O, no, pero es que me siento demasiado comprometida, como que la persona me está dando demasiadas señales de que quiere algo serio y yo todavía no estoy lista, entonces, pues, me voy. O sea, está bien que se quiera ir, ¿sí? Pues nadie lo va a obligar o lo va a obligar, pero cuestione por qué, ¿sí? O sea, realmente se está yendo porque usted tiene un apego evitativo en el hijo de madre y no está trabajando en eso, o porque realmente identificó que no vale la pena estar ahí porque no hay nada que construir. Entonces, lo primero. Lo otro es, ojo con minimizar el tema de las crisis y que usted puede elegir su propósito y que es su libertad de elegir el sentido de la vida y demás. Sí, probablemente don Víctor Frank, que era lo que les decía ahorita, tenga razón en ello, pero hay que tener en cuenta que hay otros factores de lado, ¿no? Factores sociales, políticos, estructurales. Entonces, a veces, aunque usted le meta toda la gana y todo lo que usted quiera, pues no se dan las cosas, ¿cierto? Entonces encuentra ese propósito, como que por el contrario siente que, que las cosas no se dan. Y ahí es donde yo le hago la invitación a que siempre estamos en posibilidad de pedir ayuda. No todo el sufrimiento tiene sentido. A veces nos pasan cosas que no tenían por qué pasarnos, pero que pasan porque hay seres humanos malos y feos en este mundo. Y entonces no hay que encontrarle un sentido ni un propósito a eso. Simplemente saber trabajarlo, ¿cierto? Y transformarlo. Y pues nada, en estos momentos de duda y incertidumbre, de crisis emocional, existencial, pues no está mal pedir una mano. No están solos. En cuanto a mí, em, creo que ahorita que tú lo mencionabas, estaba pensando en ello, en cuántas veces habré evitado muchas cosas y, y no está mal, ¿no? No está mal no el no evitarlo, sino el identificar y entender que cada vez somos unas versiones diferentes de nosotros mismos y no estamos exentos de no ser perfectos, ¿cierto? Pero bueno, es la invitación para cada vez hacerlo mejor. Sin embargo, yo concluyo de que si usted
no conoce, no ha escuchado esta canción, una vez acabe el podcast, escúchela y piense cuántas veces nos hemos enfrentado al diablo y a la muerte, si es que no lo hacemos todos los días, porque lo único que necesitamos para morir es estar vivos. Así que es una lucha constante de lo que usted quiere día a día y es seguir haciendo énfasis en el aquí y ahora, en el momento presente. Porque a pesar de que muchas cosas de las que decimos en este podcast parecen eh, triviales o parecen ya encasilladas, no significa que no podamos o debamos decirlas, ¿no? Cada quien tiene su opinión, cada quien lo resuelve de la manera que quiere y sin embargo nosotros lo único que hacemos es dar nuestra opinión frente a lo que pensamos, sea o no sea trillado. Entonces, Julie, cuéntanos con qué parte de la canción te quedas. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. A esto iba con mi última conclusión, y es que pues usted no puede culparse de absolutamente todo. De que a veces las crisis llegan porque hay terceros que hacen cosas malas, y entonces no es su culpa. Muchas cosas que pasan. eh, no tenemos por qué llegar a romantizar el sufrimiento. Si bien a veces vivir duele, no quiere decir que todo el tiempo vaya a ser por su responsabilidad. Entonces la invitación siempre será a que descubra, construya su propio propósito, el que quiera, el que desee. Y si siente que esto lo sobrepasa, pida ayuda. ¿Y tú? ¿La dedicarías? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Líricamente Hablando, primera I con letra Y. Compartir el capítulo y lo más importante, comentar si la dedicarías, cuál es tu opinión y cuál debería ser la próxima canción. Simple, comenta, comparte y síguenos. Muchas gracias por escucharnos.